Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hablar del tema de plexo braquial. Cuando nosotros nos referimos a plexo braquial, estamos hablando de una de las conformaciones nerviosas más importantes para el ser humano. ¿Por qué? Porque es sabido que las manos son el instrumento más importante para lograr el desarrollo cognitivo en el ser humano. Muy importante. Ahora, ¿qué sabemos cuando nosotros decimos plexo? Cuando hablamos de algún plexo a nivel nervioso, estamos hablando de un conjunto de ramas que se unen por un motivo para lograr luego la inervación de cierto sector de nuestro cuerpo. En este caso, esta unión de nervios forman el plexo braquial precisamente para inervarlo. Ahora, ¿por qué se unen? Porque las acciones deben estar coordinadas. No puede existir un movimiento robótico en una persona. El ser humano tiene precisamente estas anastomosis que son los plexos. ¿Para qué? Para que las distintas funciones motoras, antagónicas y agónicas, vayan y sean apropiadas para el ser humano. Cuando nosotros realizamos algún movimiento, a su vez hay músculos que están frenando ese mismo movimiento. ¿Para qué? Para que salga exacto, ¿sí? A eso nosotros le hemos conocido con el nombre de plexo. Entonces es la unión de varios nervios que precisamente presentan esta unión para luego hacer un movimiento muy exquisito, un movimiento muy fino, como el que por ejemplo tenemos en las manos. Bien, constitución, ¿a qué se refiere? Existen cierto número de nervios que se van a unir y estos van a conformar una estructura, a eso se le conoce como constitución. En esta constitución, en la constitución del plexo braquial, intervienen 5 nervios básicos. Estos nervios son C5, C6, C7, C8 y T1. O si prefieren las cervicales 5, 6, 7, 8 y la torácica número 1. Cuando nosotros hablamos de esta conformación se realiza a partir de los o las ramas anteriores o ventrales. Aquí también es muy importante decir esto. No se conforman de todo el nervio raquídeo, se forman solamente de las ramas anteriores de estos nervios que estamos mencionando, que son los 5 nervios que lo conforman. Muy importante porque los ramos posteriores tienen otras funciones y tienen otro destino. Lo mismo pasará con lumbar y sacro, por ejemplo, ¿no es cierto? Muy importante. Entonces estas ramas salen, ustedes saben que el nervio en realidad está colocado en el espacio intervertebral o el orificio de conjunción. Las ramas anteriores saldrán por delante del mismo orificio y las ramas posteriores por detrás. Salen y apenas salen, fíjense, estas ramas presentan algunas ramas ya de hecho colaterales o se van a unir para formar otras ramas. Entonces, esta conformación es lo que nosotros llamamos como la conformación del plexo. A partir de este plexo, que es esta red de fibras nerviosas, va a aparecer lo que nosotros conocemos como el destino final de esta inervación, como los ramos colaterales y los ramos terminales del plexo braquial, ¿sí? Una cosa es la conformación, cómo se forma, cómo forman troncos, que es lo que vamos a ver ahora. Y luego está ya conformado el plexo, tiene una posición, una disposición especial, dará sus ramas colaterales y darán sus ramas terminales, ¿sí? Muy importante. Estas raíces, las que hemos visto, que habíamos dicho que son las anteriores o ventrales, es importante,
Fijémonos ahí en el trayecto o en su conformación para su orientación anatómica. Las tres primeras al menos tienen un trayecto ligeramente horizontal, bastante horizontal. En algún caso, algún autor dice ligeramente descendente, es decir, salen y descienden. En el caso de la octava es horizontal también y la torácica primera, la T1, es ligeramente ascendente, sube, ¿sí? Ya. Ahora, existe, se dice, una anastomosis de estas 5 ramas con los nervios vecinos. Por ejemplo, ustedes están viendo ahí en la imagen de la cervical 5 que se anastomosa con la cervical 4 aquí arriba, ¿sí? Ahí. Y la imagen de la T1 que se anastomosa hacia abajo con T2, anastomosando el plexo braquial con el plexo cervical hacia arriba y los nervios torácicos hacia abajo. ¿Sí? Existe dicha anastomosis que une obviamente y coordina los movimientos obviamente en este sentido gracias a esta asociación. Ahora, el plexo se forma ¿cómo? Las dos raíces, las dos primeras que habíamos visto, C5 y C6, se unen y forman un tronco. ¿Cómo se llama? Tronco superior. C7 por sí solo forma el tronco medio. C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Ahora, vuélvanse a fijar ya con esto. Ahí están, fíjense, el C5, lo vemos acá, vemos C6, se han unido y forman esto que es el tronco superior. C7 por sí solo es el tronco medio y C8 y T1 forman el tronco inferior. Ahora, aquí un dato muy importante para reconocerlos. Cuando nosotros vemos de esta forma el plexo braquial, una de las cosas que nos permite precisamente reconocer es C7. Tú encuentras el plexo, no sabes qué nervio es cuál, entonces te fijas cuál está solo. Fíjense, C5, 6 están unidos, C8 y T1 están unidos. El que está ahí solito, ¿quién es? C7. Entonces tú agarras C7 con seguridad y dices, este es C7. Entonces, si este es C7, lo único que tienes que hacer es contar. Hacia arriba, C6, C5. Hacia abajo, C8 y T1. Facilísimo. Entonces, es muy importante reconocer la rama anterior de la cervical 7 que nos ayuda para el reconocimiento también. Muy, muy importante. Entonces estamos viendo que ya se han formado 3 troncos, el superior, el medio y el inferior. Ahora, cada tronco se divide en dos, una rama adelante, anterior, y otra rama atrás, posterior, que llevan las fibras preaxiales y posaxiales destinadas originalmente a los músculos, tanto a los flexores como a los extensores. Estas partes se unen para formar fascículos por debajo de la clavícula. Aquí fíjense, nosotros hemos unido primero en 3 troncos. Ahora cada tronco tiene una rama anterior y una rama posterior. Entonces de los 3 tendríamos nosotros 6 ramas, ¿no es cierto? De esas 6 ramas, luego se unen estas de una manera especial y forman a su vez 3 fascículos, ¿sí? Volvamos a la imagen. Ahí está, tenemos aquí el primer tronco o tronco superior, tronco medio y el tronco inferior. Cada uno, miren, rama anterior, rama posterior, rama anterior, rama posterior, rama anterior, rama posterior. Si se fijan, las ramas posteriores son las que no tienen brillo, ahí están, ahí atrás, ¿no es cierto? Fíjense que la rama anterior del tronco superior y la rama anterior también del tronco medio, estas dos, se unen y forman un fascículo. Fascículo al que llamamos lateral, ¿sí? A partir de acá, fascículo lateral. Ahora, sola la rama anterior del
el tronco inferior forma el fascículo medial. Medial y lateral, lateral, medial. Ahora fíjense que las ramas posteriores, tanto del superior, del medio como del inferior, las tres se unen en este punto. Y a partir de esto viene un fascículo al que llamamos posterior. Precisamente estas rayitas que ustedes ven nos permiten reconocer los troncos principales, los troncos superior, medio, inferior, sus ramas anteriores y posteriores, y a partir de aquí los fascículos. De los fascículos lateral, posterior y medial estamos viendo ya las ramas, tanto las colaterales como las terminales, que vamos a ver que están acá, ¿sí? Ahora, precisamente a partir de esto, fíjense de esta línea, de aquí para arriba nosotros contamos las ramas que llamamos colaterales del plexo braquial. De aquí para arriba, todas son ramas colaterales. Y a partir del fascículo, fíjense, allá está conformado el fascículo, todo lo que veamos por debajo es lo que conocemos como ramas terminales. Ahora, fíjense, en el caso del fascículo lateral, lateral o anterolateral para la nomenclatura anterior, podemos encontrar un nervio que se llama nervio musculocutáneo y la raíz externa del mediano, este es el mediano, ¿sí? Dos ramas, músculo cutáneo y la raíz externa o lateral del mediano. En el caso del fascículo medial, este presenta cuatro ramas en realidad terminales. La raíz interna del mediano, es decir, los dos conformarán el mediano. Luego, el nervio cubital, que es uno de los más importantes, y dos nervios, estos dos suplementarios, que se conocen como braquial cutáneo interno y accesorio del braquial cutáneo interno, o cutáneo antebraquial, porque llega hasta el antebrazo, y cutáneo braquial, porque llega solamente hasta el brazo, ¿sí? 4 en el caso del fascículo medial. Raíz interna del mediano, cubital, y los dos, cutáneo antebraquial y cutáneo braquial. En el caso del posterior, fíjense aquí terminará el fascículo en sus dos ramas terminales. Se conoce que da el nervio axilar, o si prefieren el otro nombre, circunflejo, y el nervio radial. Fíjense, está el fascículo posterior, da como ramos terminales el nervio radial y el circunflejo. Y aquí viene algo que hacíamos nosotros antes para memorizarlos. Al fascículo lateral o anterolateral, como le decíamos, nosotros le llamamos medio músculo cutáneo, es decir, parte del mediano y el músculo cutáneo. A este fascículo nosotros le llamábamos medio cúbito cutáneo. Medio cúbito cutáneo, ¿por qué? Porque tenía parte del mediano, parte del cubital y los cutáneos, braquial cutáneo interno y accesorio del braquial cutáneo interno. Y a este fascículo al posterior le conocíamos con el nombre de circunflejo radial. ¿Por qué? Porque tenía el circunflejo o nervio axilar, que hoy en día se le cambia el nombre, y el nervio radial. Nervio radial y el circunflejo, ¿no? En esta época sería axilar radial o radioaxilar, sería, ¿no es cierto? Para que memoricemos, digamos. Ahora, las ramas colaterales son ramas de los músculos del hombro. Si nosotros sabemos los músculos del hombro, fácilmente nosotros podemos decir cuáles son las ramas colaterales que tiene el plexo braquial. ¿Ya? Vamos a ir por pasos. Ya tenemos los dos troncos, los tres troncos más bien. Los tres troncos habían formado tres fascículos también, como hemos visto. Estos fascículos son el lateral, el medial y el posterior. El lateral corresponde a la unión de las dos anteriores de los troncos superior y medio que habíamos mencionado. El fascículo medial por sí solo con su rama anterior, y el fascículo posterior es la unión de las ramas posteriores de los tres troncos, del tronco superior, medio e inferior, como hemos visto anteriormente.
Ahí están otra vez las ramas que habíamos señalado. Por una parte entonces tenemos las raíces, la rama que llamamos rama anterior de C5, rama anterior de C6, C7, C8 y T1. Una cosa, fíjense la línea por eso ahí. Luego vienen los tres troncos, superior, medio e inferior. Luego de los tres troncos sabemos se dividen en anterior y posterior, que es la segunda fase, el segundo espacio. Y luego vienen los fascículos, fascículo lateral, posterior y medial. De los fascículos para abajo nosotros hablamos de las ramas terminales del plexo braquial. En cambio, arriba nosotros tenemos las ramas colaterales. Ahora, normalmente este plexo tiene forma triangular y algunas ramas se cuentan por encima de la clavícula como supraclaviculares y otras ramas como infraclaviculares por la posición en la que están. Este plexo está ubicado supraclavicular en el cuello, en este triángulo que nosotros conocíamos como triángulo posterior, ¿no es cierto? Entonces, este plexo puede presentar ramas que están arriba, ¿sí? Que ustedes las están viendo ahí, son las pequeñitas que ven. Si prefieren son estas pequeñas, y las ramas inferiores o infraclaviculares, que son estas de acá, ¿sí? Bien. Este plexo tiene una forma de trígono o triángulo de base vertebral, es decir, que está mirando hacia la columna vertebral. Atraviesa la parte inferior de la región lateral del cuello y cruza la clavícula. Termina por su ápex en la región axilar. Entonces la base está hacia la columna y el vértice hacia el hueco axilar, ¿sí? Se sitúa en el triángulo homoclavicular. ¿Recuerdan ustedes eso? Este triángulo está entre la clavícula, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el omóplato. Cuando el brazo está extendido, generalmente se palpa bastante bien, ¿no? Se puede palpar como un grupo de cordones extensos que incluyen además la arteria, ¿sí? La arteria subcutánea. Ahí está, fíjense, el miembro superior y ahí está, estamos viendo aquí arriba la conformación del plexo. A partir de esto nosotros vemos las ramas. Fíjense cómo una rama es muy importante aquí para reconocer todo, que es el mediano. El mediano tiene raíz lateral y raíz medial en forma de una Y, ¿no es cierto? Encontramos el mediano, entre este es el fascículo lateral, este es el músculo cutáneo. Encontramos su raíz medial, entre este es el fascículo medial. ¿Sí? Es más fácil reconocer de esa forma. Cuando ya van a reconocer en cadáver, pues esa es la conformación que queremos buscar, ¿no es cierto? En esta imagen también se ve, fíjense, acá arriba se ve la conformación del plexo, ¿no? Por encima, fíjense, de donde tendría que ser el pectoral mayor, aquí, en este punto. Ahí en el hueco axilar estamos viendo la parte del vértice, si prefieren, del plexo braquial. Y a partir de esto, las ramas tanto colaterales como las terminales. Ahora, ¿a quiénes conocemos como ramas colaterales? Cuando hablamos de los ramos colaterales, estamos hablando de ramos que pueden ser supraclaviculares e infraclaviculares, lo habíamos dicho. Los supraclaviculares tenemos al nervio dorsal de la escápula, al torácico largo o longo, como también se le dice, el nervio subclavio y el nervio supraescapular. Estos están, como sus nombres mismos dicen, inervando los músculos del hombro. Fíjense, el dorsal de la escápula, por ejemplo, llega al círculo que está alrededor de la escápula o el periescapular. El torácico largo sirve para el dorsal ancho, algo que nosotros conocemos también. El subclavio para el músculo subclavio. El supraescapular que después inerva al supraespinoso y al infraespinoso. ¿Sí? Bien. Ahí estamos viendo, fíjense, el plexo
Y en este lugar nosotros vemos en parte la clavícula y encima de la clavícula pues estamos viendo ramos que van hacia la región posterior fundamentalmente y al subclavio que está debajo de la clavícula precisamente. Aquí está cortado el subclavio. ¿Ya? A estos son los que nosotros conocemos como supraclaviculares porque están por encima de la clavícula. Ahí está el supraescapular, por ejemplo, que ingresa a la cara posterior del omóplato, brinda inervación al supraespinoso y al infraespinoso. Estamos viendo en esta imagen, ¿no? Ok. Los ramos infraclaviculares, los que estarán por debajo de la clavícula, corresponde a ya la parte de los fascículos y emite algunos ramos que llamamos ramos colaterales precisamente antes de los terminales, ¿sí? Ahí nosotros vemos algunos de los ramos que llamamos ramos infraclaviculares que además contienen a los ramos que llamamos terminales. Por ejemplo, están los ramos del pectoral mayor y el menor, o si prefieren medial y lateral. El nervio del subescapular, recordamos que el subescapular tiene dos, superior del subescapular e inferior del subescapular. El nervio tóraco-dorsal o latísimo del dorso, o del músculo latísimo del dorso, o dorsal ancho si prefieren. Ya para la parte de los nervios que son ramas terminales, está el nervio axilar, el músculo cutáneo, el cutáneo braquial medial, el cutáneo antebraquial medial, el nervio mediano como tal, el nervio ulnar o cubital y el nervio radial. A partir del axilar en esta imagen, todos son ramas terminales. En cambio, los cuatro primeros corresponden a ramas que llamamos ramas colaterales del plexo braquial. Dentro de las colaterales hay 4 supraclaviculares y hay 4 infraclaviculares. Las demás ramas que corresponden a las 7 que están viendo ahí al final, corresponden a los nervios que llamamos ramas terminales del plexo braquial. Bien, ahí tenemos por ejemplo el nervio pectoral medial que nos va a dar inervación que está en el fascículo medial, llega a la cara profunda del pectoral menor, al cual inerva, ¿sí? También llamado como nervio de los pectorales. Emite un ramos que perfora en el pectoral menor para terminar en el pectoral mayor, ¿sí? El nervio pectoral lateral, constituido por ramos o los fascículos que vienen de C5, C6, C7, del fascículo medial del cual están viniendo, perfora la fascia clavipectoral, que es el espacio aponeurótico que hay entre el subclavio y el pectoral menor, y termina en el pectoral mayor para dar inervación de tipo muscular. Tenemos el pectoral, lo que llamamos medial, y al lateral. El nervio subescapular tiene, como habíamos visto, dos nervios en realidad, superior del subescapular, inferior, aunque en algunos de los casos está solamente uno. El nervio tóraco-dorsal o del latísimo del dorso, que es el que nosotros conocemos como el nervio del dorsal ancho, ¿no es cierto? Y ya el nervio axilar ya es parte de los ramos terminales, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con este nervio al que llamamos nervio musculocutáneo. El músculo cutáneo es una de las ramas terminales. Recordamos, nace en el fascículo lateral. Se correlaciona con los ramos cervicales 5, 6 y 7, que es importante, que viene de este fascículo lateral. Es muy importante este dato en relación. Se conoce también por eso como nervio perforante. Perfora al músculo coracobraquial y de hecho el coracobraquial recibe dos nervios, uno antes de ser atravesado por el nervio y otro durante el trayecto en que el otro lo atraviesa. Por eso al nervio, al músculo cutáneo se le conoce también como perforante de Caseros.
este nervio se llama precisamente músculo cutáneo porque tiene muy claras la inervación tanto del músculo como de un segmento de la piel. Este nervio desciende entre los músculos bíceps y braquial, más o menos está situado entre ambos como si fuese un sándwich. Precisamente levantamos el músculo el bíceps y podemos ver sobre el braquial el nervio. Fácil de reconocer. Brinda ramos al córaco braquial como habíamos señalado y brindará inervación a todo el grupo anterior en realidad, al bíceps cabeza corta, al bíceps cabeza larga y al braquial o como antes se le llamaba braquial anterior. Entonces el músculo braquial, el bíceps, porción larga, porción corta y el córaco braquial, todos los músculos del grupo anterior del brazo, son inervados por este nervio, el nervio músculo cutáneo. ¿Sí? En el caso de la parte cutánea, se dirige lateralmente, lo podemos ver saliendo hacia la parte externa, ahí en el último segmento, y va a dar inervación a la parte anterior y lateral del antebrazo. Fíjense, ahí estamos viendo el nervio, perfora el córaco braquial, da inervación a todo el grupo anterior, se va por fuera y lateralmente se dirige a la piel y da inervación, fíjense, a la parte lateral del antebrazo. Fíjense que no da en el brazo, sino en el antebrazo. Un poco hacia la parte anterior, casi hasta la mitad del antebrazo, corresponde a el músculo cutáneo, ¿no es cierto? Esto es importante porque cuando estén ustedes en neurología, por ejemplo, le va a decir, a ver, usted examine el nervio músculo cutáneo. ¿Qué van a hacer? Lo que tienen que hacer es comprobar si funciona, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pueden tocar o pueden pellizcar esta parte del antebrazo y si el paciente siente bien, siente, qué sé yo, o dolor o simplemente tiene tacto, está bien la parte sensitiva. ¿Y qué hacen para el tema este de la parte muscular? Hacen flexionar el bíceps, por ejemplo. Flexiona, entonces el músculo cutáneo está bien. Esa es la forma y la utilidad que tiene el conocimiento de esta inervación, porque ustedes van a tener pacientes, no van a tener nervios, ¿no es cierto? Entonces, a ver, examine, señor, el nervio músculo cutáneo. ¿Qué va a hacer? No sé nada, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante de esto que nosotros estamos viendo. Ahora, si te dicen, examinen los ramos colaterales del plexo braquial, ¿qué haces? Ves los movimientos de los músculos del hombro, excepto el deltoides, porque el deltoides, como vamos a ver, está relacionado a otra inervación. Pero examinando los movimientos de los músculos del hombro, sabes, por ejemplo, con el movimiento de los pectorales, que los ramos colaterales están bien, ¿no es cierto? Muy bien, entonces este es el famoso músculo cutáneo, ¿sí? Muy bien. El mediano, quizás uno de los nervios además más importantes, además de largos, muy relacionados con toda la función, especialmente en antebrazo y mano, como vamos a ver, ¿sí? Es muy importante para el reconocimiento en brazo, les había dicho, tiene esta forma de Y en su inicio con su raíz interna y externa, las cuales permiten reconocer los nervios hacia arriba, nos va a importar mucho. Lo encontramos también entre el bíceps y el músculo braquial en el brazo, en la parte media precisamente del brazo, por eso el nombre de mediano está justo a la mitad, y se coloca a la mitad también del antebrazo. Ahí será precisamente muy importante. De ahí viene el nombre de mediano, porque está pasando por el medio. Lo vemos en el brazo, en el antebrazo y termina en la mano. Y de hecho sus funciones precisamente son mayoritarias en los dos últimos segmentos, en antebrazo y mano. Ahí podemos ver el nervio, podemos ver el origen, aquí la raíz lateral y la raíz medial, su trayecto en el brazo por la parte media. De hecho, en el brazo no brinda inervación,
no da ramos colaterales. Hacia abajo, el nervio mediano discurre entre los músculos del antebrazo. ¿Y a quiénes brinda inervación? A los músculos del antebrazo. Si recordamos nosotros los grupos, va a dar precisamente inervación a los músculos que están hacia la porción lateral. ¿A quiénes? A los músculos a los que hemos conocido como epitrocleares. Ahora, estos, o si prefieren, epicondilio lateral y medial, ¿no es cierto? El grupo anterior está inervado completamente por el mediano. Eso es, por ejemplo, el pronador redondo, el palmar mayor o flexor radial del carpo, el palmar largo o palmar menor, como también se le decía, y el flexor cubital del carpo no está inervado por el cubital. ¿Sí? Entonces, los 3 de los 4 están inervados por el mediano. Hacia abajo, los fascículos del flexor común superficial están inervados por el mediano. En el caso, el flexor común profundo, los dos fascículos laterales están inervados por el mediano. Los mediales no están inervados por el cubital. Entonces los dos fascículos laterales en este caso, y del pronador cuadrado pues sabemos que es una rama del mediano que se llama nervio interóseo, y este nervio interóseo a la rama anterior da inervación al músculo pronador cuadrado. Entonces inerva, fíjense, de la parte anterior la mayor parte de los músculos del antebrazo en su porción lateral. Los mediales dejamos simplemente 2 para el cubital. El flexor cubital del carpo o cubital anterior, como antes se le conocía, y los 2 fascículos mediales del flexor común profundo de los dedos. ¿Sí? El resto entonces es inervado por el mediano. Hacia abajo va a dar inervación en la mano. En el caso de los músculos, a la mitad lateral de los músculos de la mano. Fíjense ahí, nosotros tenemos en el grupo lateral o de la eminencia tenar, tenemos a 4 músculos. Si bien no todos son inervados por el mediano, la gran mayoría. ¿Sí? Está, por ejemplo, el abductor corto del pulgar, está del flexor el fascículo superficial, porque el fascículo profundo se inerva por el cubital. El oponente del pulgar es inervado por el mediano también. Y el abductor, ¿no? El aductor que es inervado por el cubital. Entonces, tenemos nosotros 3. Uno que es el oponente, otro que es el abductor y el fascículo superficial del flexor. Son 3 que son inervados de la eminencia tenar por el mediano. Ahora, tenemos en la parte media los interóseos palmares y tenemos los lumbricales. El primero que se cuenta desde el lado del pulgar, el primero y el segundo lumbrical son inervados por el mediano, porque los otros dos van a ser inervados por el cubital. Lo mismo pasa con el tema de los interóseos palmares. El primero que se encuentra más cerca del pulgar, el primer interóseo palmar y el segundo interóseo palmar son inervados por el mediano. Los otros dos son inervados por el cubital. ¿Sí? Entonces fíjense, hacia la mano nosotros identificamos una tendencia de inervación muscular para el mediano. En cambio, hacia la parte medial, una influencia o una tendencia para la inervación por el nervio cubital. Ahora, en el caso de la inervación cutánea, si bien aquí solamente se ve la mano, en una parte, en la parte media, se puede distinguir parte de la inervación sensitiva, aunque no es muy clara. En la mano sí, fíjense en la cara palmar, toda esta superficie pintada de celeste está inervada por el nervio mediano, ¿sí? Hacia la parte lateral. ¿Por qué? Porque la parte medial, esta va a estar inervada por el cubital, fíjense, mediano y esto cubital. Fíjense que abarca hasta la mitad del dedo anular.
Incluso aquí se cuentan que algunas de las ramas terminales del mediano sensitivas van hacia la parte posterior o dorsal de los dedos en estos tres dedos, en el índice, en el medio y en el anular. ¿Sí? Fíjense como parte del pulgar hacia la parte palmar está inervada por el mediano también. Entonces, si a ti te dicen, a ver, examine el nervio mediano, nosotros tenemos que ubicarnos en la palma, en la mitad lateral y estimular. Si hay sensibilidad, quiere decir que el mediano está funcionando. Si no existe, puede existir algún problema en el mediano, ¿no es cierto? Lo mismo con los músculos de la eminencia tenar, la mayoría son inervados por el mediano. Si la persona examinada puede realizar todos los movimientos, pues querrá decir que estamos en presencia de un mediano íntegro, que no tiene lesión. Ahora ustedes tienen el famoso canal del pulso que han estudiado en músculos y sabemos que el flexor radial del carpo es inervado por el mediano. Entonces hacemos flexionar y podemos palpar si ese nervio o si ese músculo funciona. Si ese músculo funciona, quiere decir que el mediano está funcionando. Muy importante examinar a partir del conocimiento de quienes inervan determinado grupo muscular y determinado segmento de la piel. Ahí tenemos otra vez, fíjense, de color naranja el territorio que es inervado por el mediano y de color celeste está el territorio del nervio cubital. Ya hacia arriba, fíjense, hay ramas como la rama superficial del radial que está en la parte dorsal del pulgar, no así en la cara palmar. Está el cutáneo del músculo cutáneo, en la rama cutánea, en el color verde que habíamos señalado más antes, y la cutánea antebraquial o medial antebraquial cutánea que llega hasta la parte media del antebrazo, ¿no? Que habíamos dicho que es una de las ramas terminales del fascículo medial. Bien, nervio ulnar o nervio cubital también se le conoce, ¿no? Algunos le dicen nervio cubital, otros le dicen nervio ulnar. Algunos le llaman nervio loco. Aquí fíjense cuando pasa por detrás de la epitróclea. Ustedes alguna vez, y si no lo han hecho alguna vez, les va a pasar alguna vez, sobre una superficie dura, golpean el codo y tienen una sensación de corriente nerviosa y muy fuerte. Ese es el nervio está localizado justamente detrás de la epitróclea y cuando hay una superficie dura choca, pues existe una estimulación de ese tipo. Bien, este nervio es parte del fascículo que hemos visto como fascículo medial. Este fascículo medial tiene el cubital, la raíz interna del mediano y tiene los cutáneos antebraquiales y braquiales. Ahora, el nervio cubital desciende en el brazo generalmente sin dar ramas. Ya en el antebrazo proporciona las ramas que no daba el mediano para la parte anterior. ¿A quiénes? Daba, por ejemplo, rama al flexor cubital del carpo o cubital anterior, como se le llama también, y a los dos fascículos mediales del flexor común profundo, que son músculos que no inervaba el mediano, ¿no es cierto? Y hacia abajo, fíjense en la manito, tenemos una rama superficial y una rama profunda del mediano. La rama superficial estará inervando el músculo o palmar cutáneo, que es parte de los músculos de la región hipotenar. Luego la rama profunda dará inervación al resto de los músculos de la eminencia hipotenar. Eso quiere decir al oponente del meñique, al flexor del meñique y al abductor del meñique. Recordamos la eminencia hipotenar. Pero algunas de las ramas del nervio cubital profundo terminan en la eminencia tenar, fíjense, se van al otro lado y precisamente inervan a los que habíamos dicho nosotros que no inerva el mediano. ¿A quiénes? Al abductor o aproximador, si prefieren, al abductor corto del pulgar
y al fascículo profundo del flexor corto del pulgar, que son dos músculos de la eminencia tenaz, bueno, un músculo y parte de otro que no es inervado por el nervio, ¿sí? Ahora, además de aquello, obviamente dan inervación cutánea. La inervación cutánea, como habíamos visto, está referida a esta parte azul que está pintada en la mano, tanto en este caso en la cara palmar como en la cara dorsal. Fíjense que no pasaba eso con el mediano solamente estaba en la palmar, porque atrás está el nervio radial. Entonces, en el caso del cubital sí hay una dominancia casi completa de todo ese territorio, el territorio medial, por el nervio cubital. ¿Sí? Fíjense eso. Entonces nos piden que examinemos el cubital. ¿Qué hacemos? Tocamos ese lugar de la piel. Hay sensibilidad, está íntegra la parte sensorial. ¿Qué hacemos con el músculo? Vemos los músculos de la región hipotenar. Si mueve los músculos de la región hipotenar, quiere decir que el cubital está bien. O podemos tocar sencillamente el músculo que llamamos flexor cubital del carpo o cubital anterior, que sabemos se inserta en el pisiforme. Vemos el pisiforme, estamos palpando el músculo, vemos si flexiona, quiere decir que el cubital está bien, que está íntegro, ¿sí? Bien. Ahí vemos otra vez, ya en la parte dorsal, la inervación del cubital. Fíjense que en la parte rosada aparece el nervio radial. Este nervio radial ya es el que inerva la cara dorsal. Fíjense cómo el mediano da la vuelta y en la cara dorsal solamente es para la punta de los dedos, dedo índice, medio y la mitad del anular, ¿sí? Clásicas preguntas de examen, ¿no es cierto? ¿Dónde está la inervación o a qué corresponde o a quién corresponde la inervación cutánea de ciertos segmentos? Para que nosotros aprendamos dónde estimular y si el paciente pierde esa sensibilidad, saber qué nervio es el que está mal, ¿no es cierto? Muy bien. El nervio radial y el nervio circunflejo o nervio axilar. Fíjense, aquí en la parte superior nosotros vemos al nervio axilar. El nervio axilar se dirige hacia afuera y se va a ir pegado hacia el hueso dando la vuelta. Por eso también se le conocía como nervio circunflejo, porque le da la vuelta al cuello quirúrgico del húmero. En este caso, este nervio axilar o circunflejo, como antes se le llamaba, brinda inervación importante al deltoides. El deltoides es inervado por el nervio axilar y también da una rama para el músculo redondo menor. Cuando te piden examinar el nervio axilar, examinamos el deltoides. Sí, a ver, un señor, yo le pongo la mano en el hombro, a ver, señor, eleve el hombro. La persona eleva, quiere decir que el deltoide está funcionando bien, quiere decir que el nervio axilar está bien. Y precisamente la piel que cubre la región del deltoides es inervada también por el nervio axilar, entonces podríamos palpar para ver la porción cutánea. En el caso del nervio radial, del fascículo del fascículo posterior, se dirige hacia atrás y pasa precisamente a la cara posterior del húmero, que es la que estamos viendo ahora, y pasa precisamente entre las inserciones del tríceps braquial. Tríceps braquial entre el vasto lateral, el vasto medial y está además cubierto por la porción larga del tríceps. En este paso precisamente entre los fascículos que forman el tríceps braquial, obviamente el nervio radial les brinda inervación. Entonces en el brazo el grupo anterior es inervado por el músculo cutáneo. El grupo posterior que está conformado por el tríceps está inervado por el radial, ¿no? Precisamente pasa el nervio radial por el canal radial o canal de torsión. Se dirige hacia afuera y abajo se dividirá en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Estas dos ramas ya en el antebrazo darán inervación a los músculos posteriores, especialmente en el caso del brazo,
a los músculos posteriores del antebrazo. Recordemos, nosotros tenemos 8 músculos en la región posterior del antebrazo. Los 8 son inervados por el nervio radial. Y la inervación cutánea obviamente será importante tanto en la cara posterior del brazo, del antebrazo y, como hemos visto, de la mano, ¿no es cierto? Nosotros nos fijamos en esta, fíjense que el rosado llega precisamente hasta a la parte anterior y parte superior del brazo precisamente, y un segmento llegará a la mano. Fíjense, todo lo que es rosado es inervado por el radial. Este mismo rosado que ustedes ven ya hacia el antebrazo lleva a la cara posterior del antebrazo, gran parte, y también en el brazo. Entonces, cuando examinamos el nervio radial ahí, podemos palpar la parte posterior central del nervio radial en el brazo, la parte posterior del antebrazo, y esta porción de la mano que estamos viendo corresponde a la porción lateral de la mano, ¿no es cierto? Bien. Esta inervación cutánea es importante, fíjense cómo ahí se ve parte de los nervios supraclaviculares que están inervando acá. Aquí estamos viendo parte de lo que habíamos dicho del nervio axilar, que cubre parte del lugar donde está el deltoides. Aquí vemos en la cara palmar el nervio mediano, miren cómo va en esta porción. El cutáneo braquial y el cutáneo antebraquial irán por acá. El músculo cutáneo, fíjense en la parte anterior y externa. Esta porción que cubre la cutánea braquial, cutáneo antebraquial, cutáneo braquial. En la palma, recordemos, el mediano hacia la parte lateral y el cubital hacia la parte medial. En la cara dorsal, en la parte medial el cubital, en la parte lateral el radial, y parte del mediano que llega hasta la punta de los dedos. Fíjense cómo el radial inerva la mano, inerva parte del antebrazo y parte del brazo también, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está el territorio del nervio axilar y aquí están los nervios supraclaviculares, ¿sí? Podemos nosotros en una persona, a más de saber la conformación y la distribución del plexo braquial, podemos también examinar al paciente a partir de estos conocimientos, muy importante. Eso nos sirve de aquí para adelante, no solamente para cuando cursemos neurología, sino cuando tengamos nuestros pacientes, y aunque no seamos neurólogos, igual nos va a servir para determinar alguna lesión de algún nervio, ¿no es cierto? Es muy importante este conocimiento, como todo conocimiento, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que verle siempre una utilidad práctica para reconocer qué músculos o qué segmento de la piel ya no reciben inervación, por tanto registran un daño en alguno de estos nervios que conforma el plexo braquial. Espero que sí, que les haya servido. Ahí vemos, por ejemplo, la distribución de los nervios, C6, C5, C8 y T1, para ver hasta dónde llegan los nervios, que es importante. Fíjense cómo C6, C7, C8 llegan a la mano. Fíjense cómo C5 abarca al hombro, brazo y antebrazo nada más, no llega a la mano. En cambio C6 desde el hombro hasta el pulgar. En el caso de C8 desde la región axilar hasta la región medial, y C7 fíjense cómo está en los dos primeros dedos, índice y dedo medio, ¿no? Lo mismo en la parte posterior, fíjense cómo C7, 8 y C6 están abarcando desde el brazo, desde el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano, ¿no? En la cara posterior, para hacer una determinación de qué nervio estaría fallando. Esta distribución ahora es obviamente por las raíces, pero hemos visto cómo los nervios están cumpliendo estas funciones precisamente. Bien, un gusto entonces haberles compartido este tema, el tema de plexo braquial.